Hola, hola, buenas tardes. Vamos a iniciar este tema de benzodiazepinas. Es un tema muy interesante. Son medicamentos controlados. Es importante que los conozcamos y los sepamos indicar, sobre todo saber cuándo hay que utilizarlos. ¿Ok? Vamos a iniciar. Bueno, las benzodiazepinas por excelencia son ansiolíticos, hipnóticos y sedantes. Es el campo terapéutico más amplio que tienen. Pueden producir, se pueden utilizar también como anticonvulsivos, ¿vale? Que no lo pongo aquí porque pues, tiene sus inconvenientes, se utilizan más a nivel intrahospitalario, de manera crónica como anticonvulsivo, habría que valorar, puesto que su efecto anticonvulsivo se da a dosis altas y pues obviamente nuestro paciente estaría sedado. Entonces, un anticonvulsivo lo que se pretende es que inhiba las convulsiones, que el paciente presente lo menos posible o lo menos frecuente crisis convulsivas o crisis epilépticas, pero que el paciente no esté sedado, ¿sí? Entonces, bueno, lo vamos a comentar más adelante, sobre todo cuando veamos el tema de anticonvulsivos. Sí se utilizan las benzodiazepinas, pero hay que saberlas indicar y cuándo es necesario, ¿ok? Otro efecto terapéutico que podemos tener con las benzodiazepinas y que no está aquí, que sería la miorrelajación, ¿ok? Entonces es una miorrelajación central, no periférica como la mayoría de los miorrelajantes. Sin embargo, bueno, a nivel intrahospitalario pues nos puede llegar a servir esto. Y otro efecto que pues no sería un efecto terapéutico, sino es un efecto colateral que pues, de alguna manera también nos llega a ser, pues, podemos decir, útil en el servicio hospitalario, sobre todo en aquellos pacientes que son sometidos a cirugía y que llegan con mucha ansiedad, llegan pues, preocupados, nerviosos, con miedo, ¿sí? Las benzodiazepinas nos dan una amnesia anterograda. ¿Sí? Eso es pues, en cierto modo una ventaja, ¿ok? Pero bueno, entonces ahorita lo vamos a ver desde el punto de vista ansiolítico, hipnótico y sedante, principalmente. Bueno, más adelante mencionaré algunas cuestiones, pero les comento esto porque, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que se considera un fármaco ansiolítico? Bueno, va a ser aquel que alivia o suprime los síntomas de ansiedad, ¿ok? Importante, sin producir sedación o sueño, ¿ok? Entonces, ojo, ansiolítico, hipnótico y sedante. La benzodiazepina puede producir sedación y puede producir sueño, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. Eh, Se dice que las benzodiazepinas se acercan o se acercaron al hipnótico ideal. Bueno, que aunque dosis elevadas producen sedación y sueño, es posible manejarlos con mucha mayor eficacia y menor riesgo. Esto nos da el amplio margen de seguridad que tenemos con las benzodiazepinas, cosa que jamás se logró con los barbitúricos que pues, precedieron a estos medicamentos como pues, ansiolíticos, hipnóticos y sedantes. Sin embargo, bueno, las benzodiazepinas, ese gran margen de seguridad, pues nos lleva casi a decir que eran o que son los hipnóticos ideales. Sin embargo, bueno, vamos a ver sus características. Ahora, ¿cómo, ¿cómo valoramos o por qué decimos que se acercan al hipnótico ideal? Bueno, vamos a ver. Preserva la arquitectura del sueño. Es muy importante que dentro del sueño, pues se preserve la arquitectura normal del sueño. Algo muy importante, induce rápidamente y de forma segura el sueño. Mantiene el sueño y también previene despertares repetidos por un periodo de 7 a 8 horas. Bueno, esto va a depender también del tipo de benzodiazepina y de la dosis. No induce efectos residuales en la mañana después de tomar el medicamento. Tiene pocas interacciones con otras drogas. No produce tolerancia ni abstinencia. No produce dependencia. No produce insomnio de rebote. Es seguro en caso de sobredosis. Respeta el estado de alerta durante la jornada diurna y tiene bajo costo. Entonces, como nos vamos a dar cuenta más adelante, conforme vayamos entendiendo las benzodiazepinas, pues no tiene las benzodiazepinas
todas estas características de un hipnótico ideal. Por ejemplo, las benzodiazepinas sí producen tolerancia y sí producen abstinencia, ¿vale? Por lo tanto, también producen dependencia, ¿sí? El insomnio de rebote se ha presentado en algunos pacientes, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver también. Y pues el bajo costo también, pues no son muy económicos que digamos, ¿no? Actualmente la existencia de algunos medicamentos ya en la presentación genérica, pues nos da un costo más bajo. Sin embargo, los medicamentos de patente sí llegan a tener costos, pues más o menos elevados, ¿no? Y dependiendo del poder adquisitivo del paciente, pues podemos decir para algunos muy elevados, para otros no tan elevados, pero bueno, es importante esto, ¿sí? Y bueno, desde el punto de vista funcional, los ansiolíticos se clasifican de la siguiente manera, ¿vale? Aquí estamos hablando de ansiolíticos en general, aunque nuestro enfoque va a ser a benzodiazepinas, pues hay que entender que hay más fármacos ansiolíticos. Eso es muy importante entenderlo porque hay médicos que creen que los únicos ansiolíticos que existen son las benzodiazepinas y no, tenemos más fármacos ansiolíticos. Entonces, vamos con el primer grupo, son fármacos moduladores del receptor GABA. Aquí entran pues nuestras benzodiazepinas, ¿ok? El GABA es el ácido gamma-aminobutírico, que es nuestro principal neurotransmisor inhibitorio en sistema nervioso central. Otro grupo de fármacos ansiolíticos van a ser los fármacos agonistas parciales del receptor 5-HT, como la buspirona, ¿ok? Fármacos con acción antidepresiva, ¿okay? Aquí hablamos específicamente de agonistas parciales del receptor 5-HT como la buspirona. Sin embargo, en general, los antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la receptor de serotonina, pueden tener acción antidepresiva, ¿ok? Entonces, ojo con esto. Fármacos con acción antidepresiva también tienen efecto ansiolítico. Y bueno, otros fármacos como antihistamínicos que producen sedación, los neurolépticos, bloqueantes adrenérgicos, otros anticonvulsivantes, pues también van a producir ansiolisis y en algunos casos pues sedación. ¿Ok? Bueno, la mayor parte de las benzodiazepinas producen ansiolisis, sedación e hipnosis, efectos anticonvulsivantes y neurorelajación, que es lo que les comentaba. Las diferencias entre ellas no son sustanciales, pero a la vista de su eficacia relativa para algunos de esos efectos y de sus propiedades cinéticas, algunas pueden tener una indicación más clara en una determinada circunstancia clínica. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, por ejemplo, el diazepam es un medicamento que se utiliza pues de manera muy común a nivel intrahospitalario. ¿Ok? Entonces, otros medicamentos como alguna otra benzodiazepina se puede utilizar más a nivel ambulatorio, sobre todo para inductor del sueño, como hipnótico, ¿sí? Entonces, o para la ansiedad. Entonces va a depender qué fármaco utilicemos, pues es el que nos va a dar ciertas características de una indicación terapéutica, ¿sale? Y bueno, lo que les mencionaba, la acción miorrelajante se va a ejercer sobre el sistema nervioso central, no en la placa motora, ¿ok? Se va a producir en la médula espinal, ¿sí? Donde se facilita los fenómenos de inhibición presináptica, también en la formación reticular activadora descendente del tronco del encéfalo, ganglios basales y cerebelo. Entonces, a esos niveles nos van a dar una acción miorrelajante las benzodiazepinas. Ejercen una acción anticonvulsivante generalizada, ¿ok? Que se aprecia tanto convulsiones provocadas por tóxicos como toxinas bacterianas, fármacos proconvulsivantes, como en convulsiones febriles, en caso de síndrome de abstinencia, ya sea por alcohol o barbitúricos. Entonces, tiene un efecto convulsivante generalizado, o de amplio espectro, podemos decirlo, ¿no? Algunas benzodiazepinas son eficaces en determinados tipos de epilepsia para revertir el estatus epiléptico, es muy importante, también nos ayuda en el caso de estatus epiléptico. Y la acción anticonvulsivante pues requiere por lo general altas concentraciones cerebrales. ¿Okay?
dentro de las características farmacocinéticas vamos a tener disponibilidad de benzodiazepinas tanto por vía oral como parenteral. Una vez que se absorbe o que se encuentra en torrente sanguíneo, va a haber gran unión a proteínas plasmáticas, 99%, se unen a la albúmina, van a tener un metabolismo hepático, principalmente por N-desalquilación, desmetilación y se conjuga con ácido glucurónido. Esta característica pues, nos va a dar una benzodiazepina ya metabolizada hidrosoluble, por lo tanto, su eliminación principal va a ser a nivel renal. Una característica muy importante dentro de su farmacocinética es la vida media, que es una característica que debemos tomar en cuenta para la aplicación terapéutica, ¿okay? Puesto que nos va a dar pues, un efecto, ¿vale? Ya sea corto o prolongado según el tipo de benzodiazepina que tengamos. Y bueno, vamos a poner un ejemplo. Las benzodiazepinas con vida media prolongada, mayor a 40 horas, como el diazepam, clorazepóxido, clorazepato, furazepam, iperazepam, ¿sí? Estas son de vida media prolongada, ¿okay? Mayor a 40 horas. Los de vida intermedia, de 20 a 40 horas, como el bromazepam, clonazepam, nitrazepam y flunitrazepam. Los de vida media corta, de 5 a 20 horas, como el alprazolam, lorazepam, oxazepam y tamizepam. Y los de ultra corta, como el triazolam y el midazolam, ¿sí? Generalmente el midazolam es muy utilizado a nivel intrahospitalario, sobre todo en el tratamiento de la ansiolisis en pacientes quirúrgicos, como se lo había mencionado. Damos o aplicamos midazolam. Es un medicamento que nos va a ayudar a controlar pues, la ansiedad, pero también, pues, como les mencionaba, pues nos va a dar en el paciente una amnesia anterograda, ¿ok? Y la ventaja es de que tiene una vida media pues corta, ¿ok? Ahora, en este cuadro, ¿sí? Viene otra clasificación. Aquí tenemos 4, ¿sale? Prolongada, intermedia, corta y ultra corta. Sin embargo, aquí tenemos nada más 3. Eso es muy importante entenderlo porque de repente podemos citar a un autor y decir, no, son 4, prolongada, intermedia, corta y ultra corta. Y otro puede decir, no, son 3 los grupos, corta, intermedia y larga. Pues bueno, aquí lo importante es determinar la vida media, la concentración máxima, ¿sí? Y bueno, la utilidad clínica, ¿ok? La utilidad clínica principalmente. Entonces, pues de acción corta, ¿sí? Es midazolam y triazolam, que podemos decir que es estos, ¿sale? La ultra corta. Y los de acción intermedia, pues van a abarcar tanto los de intermedia como la corta, ¿ok? Entonces tenemos el alprazolam, ¿sí? Con una vida media de 6 a 20 horas. El bromazepam de 10 a 20 horas. Flunitrazepam de 15 a 30 horas. Quetazolam de 6 a 25 horas, lorazepam de 9 a 22 horas, ¿sí? El lormatazepam de 8 a 10 horas, nitrazepam de 18 a 31 horas y el oxazepam de 8 a 13 horas. ¿Okay? Si se dan cuenta, aquí abarcamos hasta 30 horas, 31 horas. Y aquí los de acción larga, que vean clonazepam, que de 9 a 30 horas, que bien podría entrar aquí en los de intermedia, pero bueno. Sin embargo, tenemos al clorazepato, que sí es hasta 60 horas, y el diazepam, que es característico de este grupo, que es el de acción larga, de 20 hasta 100 horas. ¿Sale? 100 horas se prolonga, bueno, por el metabolito, como se ve que tiene metabolitos activos, pero es de vida media larga, ¿ok? Y el nordiazepam, que también es de 40 a 100 horas, ¿ok? Se produce tolerancia a los efectos sedantes y anticonvulsivantes, lo que se aprecia mejor cuando se administran dosis altas durante tiempo prolongado. Eso es muy importante. La mayoría de los pacientes van a desarrollar tolerancia. La tolerancia es un término farmacológico que se refiere a una disminución en la respuesta de los receptores tras el uso continuo de un mismo fármaco. ¿Okay? Aquí menciona sobre todo la característica de altas dosis y el tiempo prolongado. ¿Ok? Entonces, una manera más sencilla de entender qué es la tolerancia, sin tanto rollo, es cuando un paciente
tiene tolerancia, inminentemente va a necesitar más dosis para obtener el mismo efecto. ¿Sí? Si un paciente necesita más dosis para obtener un efecto que se alcanzaba anteriormente con una dosis más baja, ese paciente ha desarrollado tolerancia. ¿Okay? Es una manera muy fácil de identificar la tolerancia farmacológica. Ahora, en las benzodiazepinas es muy importante esto. La tolerancia es cruzada con la del alcohol y otros sedantes. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante en su mecanismo de acción. El alcohol también tiene efectos sobre los receptores GABA y algunos otros sedantes también tienen efectos sobre el receptor GABA. Entonces, esta tolerancia pues, puede ser cruzada, es decir, un paciente alcohólico, ¿sí? Que después de someterse a una desintoxicación alcohólica va a presentar ansiedad, insomnio y queremos dar dosis de una benzodiazepina, dosis bajas que le daríamos a un paciente que no es alcohólico, obviamente este paciente puede que no tenga el efecto esperado. ¿Por qué? Porque hay una tolerancia cruzada con el alcohol. Es muy importante entenderlo, sobre todo cuando tenemos pacientes de esta índole. Es muy común que el paciente que se está desintoxicando con alcohol, ¿sí? Le queremos dar benzodiazepinas para controlar un poquito la ansiedad y pues el paciente presenta tolerancia, ¿no? Es decir, no hay una buena respuesta a dosis convencionales. ¿Okay? Ojo con eso también, no se puede mezclar, vamos a ver más adelante, no se puede mezclar alcohol con benzodiazepinas, entonces hay que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes porque alguien le puede dar una benzodiazepina y tomar alcohol. ¿Sí? El paciente toma alcohol, benzodiazepina, se hace sinergismo el efecto sedante o el efecto inhibitorio, mejor dicho, y podemos tener efectos, pues, en cierto momento graves. Y bueno, pueden provocar dependencia psicológica y física incluso a dosis bajas. Esto es, híjole, hay muchos pacientes que utilizan las benzodiazepinas de manera crónica para el insomnio. Muchas veces estos pacientes llegan a tener esa dependencia psicológica y física, o ambas, ¿sale? Puede haber nada más dependencia psicológica cuando el tratamiento es pues, por un tiempo considerablemente corto, pero cuando el tiempo aumenta, seguramente esa dependencia va a ser tanto física como psicológica, ¿ok? ¿Y esto qué nos va a llevar? Bueno, cuando este paciente tiene dependencia ya sea físico-psicológica, a no haber una administración de este fármaco, pues el paciente va a presentar un síndrome de abstinencia, ¿ok? Ahora, ¿cómo identificar el síndrome de abstinencia? Es muy importante, ¿sí? Vamos a tener un síndrome menor y un síndrome mayor. El síndrome mayor consiste en un cuadro de delirio, alucinaciones, confusión y convulsiones. ¿Ok? Entonces, este paciente hay que tratarlo inminentemente a nivel hospitalario, puesto que puede poner en peligro su vida. Y un paciente con un síndrome menor, bueno, puede cruzar con cuadros de ansiedad, insomnio, despersonalización, alteraciones sensoriales y sintomatología sintomática. Puede presentar palpitaciones, hiperventilación, intestino irritable, etc. El mecanismo de acción, bueno, el mecanismo de acción podemos decir que es un GABAérgico, puesto que va a presentar una afinidad por el receptor GABA. Ese es el receptor GABA, esa sería la vía GABAérgica presináptica y esa sería la postsináptica. Entonces, lo fisiológico es que aquí tenemos las vesículas con el GABA, el ácido gamma aminobutírico, viene un impulso, se libera y este se une a su receptor y va a provocar pues la entrada de cloro. Esa es la fisiología normal. ¿Okay? Cuando está presente la benzodiazepina, que simboliza este circulito con la muesquita aquí, entonces, bueno, viene nuevamente el impulso, ¿sale? Se libera el GABA, pero tenemos aquí en el espacio presináptico la presencia de la benzodiazepina y al unirse a su receptor, esto va a provocar mayor conductancia del cloro, es decir, mayor cantidad de cloro que va a entrar a la neurona postsináptica. ¿Esto qué nos lleva? Bueno, acuérdense que el cloro tiene una carga
eléctrica negativa. Esto nos va a generar un gradiente de ganancia negativa. Por lo tanto, el umbral, ¿sí? El potencial de acción se va a elevar. Entonces vamos a tener un impulso mucho más grande para poder despolarizar esta membrana de esta neurona. ¿Sí? Acuérdense de la ley de todo o nada. Entonces, esto a que nos va a llevar a una mayor inhibición. ¿Okay? El efecto normal de una vía GABAérgica es la inhibición. ¿Qué hacemos con una benzodiazepina? Se potencializa ese efecto inhibitorio. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos igual otro ejemplo, ¿sale? Un poquito pues más sencillo el dibujo, me gusta más este dibujo, pero bueno, también aquí tenemos lo que es el receptor, aquí tenemos el canal, ¿sí? El receptor para el GABA, el ácido gamma-butírico, el receptor para la benzodiazepina y otro receptor para el barbitúrico, ¿no? Y por aquí cerca el receptor para el alcohol. Es muy importante que lo entendamos porque no es el mismo sitio, ¿ok? O sea, no van a competir por el mismo receptor, aunque tenemos el mismo receptor que es el GABA-A, ¿sí? El, el mismo receptor GABA-A tiene varias subunidades y estos van a tener distinto sitio específico de unión, ¿sí? Ahora, vamos con los efectos farmacológicos. A nivel central, los benzodiazepinas nos van a producir sedación, nos van a producir hipnosis, ¿vale? Ansiolisis, relajación muscular y también actividad anticonvulsivante. A nivel periférico, ¿sí? Que esto solamente se da a altas dosis, pero se llegan a presentar, ¿ok? Sobre todo en aquellos casos de intoxicación. Va a haber una vasodilatación coronaria y un bloqueo neuromuscular, ¿ok? Entonces, ojo con esto. Y bueno, dentro de las presentaciones vamos a mencionar algunas, sobre todo para que veamos algunas indicaciones. Tenemos el benzepam en ámpulas de 10 miligramos en 12 mililitros, tabletas de 5 y 10 miligramos, el clonazepam, tabletas de 0.5 miligramos y 2 miligramos y gotas de 2.5 miligramos por mililitro. Aquí el clonazepam, esta presentación nos va a dar una equivalencia de 25 gotas por mililitro, por lo tanto cada gota va a tener, ¿sí? 0.1 miligramo, 0.1 miligramo por cada gotita, ¿sale? Debido a la concentración de 2.5 miligramos en cada mililitro y la equivalencia de cada mililitro en gotas es 25 gotas por mililitro, entonces esto nos da una equivalencia de que por cada gota es 0.1 miligramo. Si queremos dar 0.5 miligramos, que es lo que equivale a una tableta, pues damos 5 gotitas. ¿Queda claro? Bueno, entonces sobre todo para dosificar y que él no se vaya a aventar pues, todo el gotero al paciente, ¿sí? Tenemos el oxazepam, grajeas de 15 y 30 miligramos, el cloruro de epóxido, tabletas de 5 a 25 miligramos, bromazepam de 3 a 6 miligramos, lorazepam de 1 a 2 miligramos, el alprazolam desde 0.25, 0.5 y 1 miligramos. Y el midazolam que lo tenemos en ámpulas principalmente de 15 miligramos en 3 mililitros, ¿ok? Y bueno, les mencionaba, una de las características importantes de las benzodiazepinas es el alto margen de seguridad y son útiles en el tratamiento de la ansiedad e insomnio. Dosificación, bueno, en el caso del diazepam y para la ansiedad se puede iniciar con 2 miligramos cada 8 horas o cada 24 horas según la respuesta del paciente. Excitación aguda y o convulsiones podemos utilizar 10 miligramos IV o IM según sea necesario. La inyección intravenosa debe realizarse lentamente en una vena grande del pliegue del codo a 5 miligramos minuto. ¿Okay? Si le damos una ámpula de 10 miligramos en 2 mililitros, pues se debe administrar por lo menos, ¿sale? En 2 minutos. O lo podemos pasar por infusión intravenosa continua. En caso de ansiedad grave, la dosis intramuscular o intravenosa puede ser 10 miligramos. Si es necesario, se repite a las 4 horas, ¿okay? Dependiendo de cuál sea el estado de ansiedad grave de este paciente. En el caso de crisis convulsivas, como alternativa puede usarse diazepam por vía intravenosa a dosis de 10 a 20 miligramos a una velocidad de 5 miligramos por minuto, y en caso de ser necesario se puede repetir a los 60 minutos, dependiendo de la respuesta del paciente.
Una vez que se controla la crisis, es decir, el paciente dejó de convulsionar, se puede administrar una infusión lenta de 3 miligramos por kilogramo durante 24 horas. En niños, la dosis también puede ser intravenosa o intramuscular y va de 200 a 300 microgramos por kilogramo. La dosis inicial para niños hasta 10 años, ¿sí?, o hasta 30 kilogramos de peso va a ser de 0.01 a 0.03 miligramos por kilogramo al día, ¿sí? Y se puede dividir en 2 o 3 dosis, ¿sí? Lo que mencionamos acá es de 200 a 300 microgramos o de 0.01 a 0.03 miligramos por kilogramo. Y bueno, la dosis se puede ir aumentando, ¿sí?, en no más de 0.25 a 0.5 miligramos cada tercer día hasta que se alcance una dosis diaria de mantenimiento de aproximadamente 0.1 miligramos por kilogramo de peso corporal o hasta que las convulsiones se controlen, ¿okay?, o las reacciones adversas impidan una mayor dosificación. Es muy importante también, no podemos seguir aumentando la dosis si el paciente comienza a presentar reacciones adversas, ¿sí? En niños de 10 y 16 años se puede iniciar con de 1 a 1.5 miligramos al día repetido en 3 dosis. La dosis diaria máxima para un niño menor de 10 años es de 0.2 miligramos por kilogramo de peso corporal y no deberá excederse. Es muy importante porque puede caer de presión respiratoria. Y bueno, ¿cuándo va a estar contraindicada una benzodiazepina? Cuando es necesario estar alerta, ¿sí? Acuérdense que las benzodiazepinas producen sedación. Y obviamente en un paciente que es necesario estar alerta como un conductor, ya sea de autobús, de un taxi, de montacarga, operador de una maquinaria pesada, operador de una maquinaria en una fábrica, no podemos dar este medicamento porque el paciente es necesario que esté alerta. En personas con alto potencial de dependencia a fármacos, también una persona que se conoce adictivo a muchas sustancias, pues lo más probable es que este paciente también se llegue a ser adicto a benzodiazepinas, por lo tanto puede ser una contraindicación a valorar. En los grandes bebedores de alcohol, bueno, también aquellas personas alcohólicas, también es una situación a valorar su indicación. Tendremos que pues, evaluar el caso específico para ver si se puede o no indicar una benzodiazepina. En combinación con el alcohol y otros depresores también está contraindicado. Esas son obvias las razones de la potencialización de la depresión del sistema nervioso central que nos pueden llevar al paro respiratorio. Muy importante esta, ¿ok? Hubo un caso verídico, ¿sí?, de un conocido que su papá presentaba crisis, ¿sí?, crisis de ansiedad y de excitación, ¿sí?, sobre todo cuando consumía alcohol. Y bueno, fue sometido a tratamiento con benzodiazepinas por X médico y el cual pues en su momento lo llevaron a una depresión respiratoria y la muerte. Entonces, no podemos combinar depresores si no sabemos bien su interacción porque se potencializa esa depresión en el sistema nervioso central y nos puede llevar a paro respiratorio. Entonces hay que tener consideraciones con esta interacción, no solamente con el alcohol, benzodiazepinas, sino con otros depresores. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de consumo de drogas, ¿sí?, heroína, alcohol, que casi siempre van de la mano, y aparte de benzodiazepinas, pues hay un sinergismo que nos puede llevar al paciente a un paro respiratorio. Y obviamente en el embarazo están contraindicados, ¿ok? Están contraindicados, pero bueno, el recién nacido puede salir, pues, puede presentar una que nace con síndrome de abstinencia. Obviamente el recién nacido va a salir deprimido en sus respuestas neurológicas, ¿sí?, sin tono, sin llanto. Y bueno, ese es un problema para los neonatólogos, puesto que tienen que reanimar a este neonato. Reacciones secundarias pueden ir desde un simple mareo, cansancio, ataxia, confusión, apnesia, cefalea, visión borrosa, ideación suicida. Ojo con eso, sobre todo con los que tienen por ahí depresión y que por sí tienen ideación suicida, pues hay que checar, ¿sale? Y vean aquí, ansiedad. O sea, un paciente puede presentar ansiedad.
sequedad de boca, náusea, epigastralgia, diarrea, leucopenia, agranulocitosis y trombocitopenia. ¿Sale? Esos últimos menos frecuentes, pero pueden llegar a presentarse. En el caso de toxicidad, es decir, el consumo de una gran cantidad de una benzodiazepina, pues puede presentar hipotensión, una acidosis, ¿sí? Una bradicardia, una somnolencia, ¿sale? Coma en casos severos, depresión respiratoria y pues la muerte. Si no se trata la depresión respiratoria, pues nuestro paciente puede morir. El tratamiento, pues principalmente va a ser pues, soluciones parenterales, lavado gástrico, sobre todo cuando la intoxicación sea por vía oral. Alcalinizamos la orina para favorecer su eliminación y el antídoto específico en el caso de intoxicación por benzodiazepinas es el flumazenil, que tiene una presentación de 0.5 miligramos en 5 mililitros. ¿Okay? Y la dosis del flumazenil es de 0.3 a 0.6 miligramos. Dice, pero los requerimientos pueden variar considerablemente dependiendo de la dosis y la duración del efecto de la benzodiazepina. Entonces hay que también tener en cuenta qué benzodiazepina fue la administrada y cuál es la vida media, ¿sí? Porque en ciertos casos podría ser necesaria una dosis más alta y repetir la dosis a determinado tiempo. Si no se obtiene el nivel deseado de conciencia después de esperar 45 segundos más, se puede administrar inyecciones adicionales de 0.01 miligramos por kilogramo hasta 0.2 miligramos. ¿Sí? 0.2 miligramos. Y cuando sea necesario se puede repetir intervalos de 60 segundos de cada minuto, hasta un máximo de 4 veces adicionales, ¿sí? Adicionales a la dosis inicial. Entonces, ¿cuál es la dosis máxima total? Podría ser 0.05 miligramos por kilogramo o 1 miligramo, ¿sí? Dice lo que sea más baja, es decir, ¿cuál sería nuestra dosis? 2 ámpulas de 5 mililitros, ¿ok? Sería 1 miligramo la dosis máxima, ¿ok? Y bueno, es importante que la dosis se debe individualizar en base a la respuesta del paciente, ¿sí? Y pensar, cuando llegamos a 1 miligramo y no obtenemos una respuesta favorable del paciente, pues pensar en otra droga, en otro medicamento que le esté causando la depresión respiratoria, como en el caso de la heroína, o la morfina, o algún otro derivado opioide. Si es el caso, pues podemos administrar naloxona, que también pueden producir depresión respiratoria. Entonces hay que valorar adecuadamente al paciente. Si estamos esperando que el paciente responda solamente con flumazenil porque pensamos que es benzodiazepina y no pensamos en otro fármaco como heroína o morfina, etc., entonces el paciente no va a salir de la depresión respiratoria. Y bueno, el flumazenil es un único antídoto, ¿sí?, para la intoxicación por benzodiazepina. Es una dosis parcial con una mínima actividad intrínseca, de forma que a dosis muy elevadas se pone manifiesta situación anticonvulsivante, mientras que en otros estudios muestra una pequeña acción tipo agonista inverso. Esto cuando vimos farmacocinética, sobre todo cuando vimos los receptores, mencionábamos a qué se debe este tipo de acción agonista inverso, ¿sí? Quienes no recuerdan, por ahí pueden checar el video, ¿sí? No lo he subido aún, pero lo voy a subir, ¿sale? Sobre todo los receptores para que repasemos estos tipos de receptores, cuándo es un agonista, cuándo es un antagonista, cuándo es un antagonista competitivo, un antagonista no competitivo, cuándo es un antagonista farmacológico, cuándo es un antagonista fisiológico, para entender cómo es este mecanismo de acción, sobre todo cuando manejamos los antídotos, porque hay antídotos muy efectivos, ¿sí? Porque van directamente a interactuar en el sitio de receptor, a competir, a desplazarlo. Pero hay otros que son menos efectivos por muchas condiciones. Uno de ellos es a nivel de receptor. Van a actuar en un receptor distinto al, al medicamento que van a antagonizar. Entonces, bueno, se supone que ya vimos estos términos de agonista inverso. Les comentaba cuál era la acción, por qué era un agonista inverso. Pero bueno, tienen dudas, voy a subir ese video sobre el tipo de receptores. ¿Ok? Y bueno, aquí hay una tabla de las características principales, ¿sí? Sobre todo para ir comparando las dosis habitual, las dosis en ancianos, que pueden llegar a ser menores. Eso es muy importante tomarlo en cuenta porque uno
un grupo de pacientes potencialmente que utilizan este medicamento pues son los ancianos, sobre todo indicados para el problema de hipnosis, es decir, problemas con el dormir, con el sueño. ¿Sí? Eso también hay que considerarlo al inicio de acción. Si yo quiero dar un medicamento para que el paciente pueda dormir, ¿sí? Pues hay que considerar el inicio de acción en horas. Es decir, eh, si quiero dar, por ejemplo, Lorazepam, que puede iniciar en 1 o 2 horas, pues el paciente digo que se lo tome 1 o 2 horas antes de irse a dormir o de su hora normal que va a dormir. ¿Sí? ¿Cuánto dura la acción? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Midazolam, que dura 4 a 7 horas, ¿sí? Que es el de vida media corta, pues considerar el efecto que va a tener este paciente, ¿no? Y si es una vida media más larga, como el diazepam, pues bueno, ¿no? Entonces, aquí, ¿por qué no aparece? Bueno, porque se utiliza menos como hipnótico. El diazepam se utiliza más como ansiolítico o anticonvulsivo, menos como hipnótico. Aquí tenemos, casi siempre se dan cuenta, el que más duración de la acción tiene es el flurazepam, que es hasta 20 horas, y el clozapam, pero ahí en fuera, pues 10. Triazolam de 2 a 5 horas, el temazepam de 6 a 10 horas, el fluticasone de 6 a 10 horas, si se dan cuenta, más o menos el rango está entre 7 y 8 horas, ¿sí? Que sería pues lo que necesitamos que el paciente pues pueda dormir para que tenga un buen sueño. ¿Okay? Y bueno, esto es con respecto a las benzodiazepinas. Sin embargo, ojo, tenemos medicamentos no benzodiazepínicos que podemos utilizar también para el problema de sueño, es decir, como hipnótico. ¿Sí? Aquí tenemos al Zolpidem, que este medicamento es parecido a la benzodiazepina. Sin embargo, la ventaja de este medicamento es que pues, produce eh, efectos sobre el sueño sin producir tolerancia y adicción o síndrome de abstinencia como las benzodiazepinas. ¿Sí? La soplicona es otro medicamento y un agonista de melatonina. Eso es importante. Los agonistas de melatonina como el Rameteón o la propia melatonina, ¿sale? También ayudan a lo que es el sueño, ¿sale? Entonces, si podemos utilizar melatonina y nuestro paciente responde bien, pues nos puede evitar llegar a utilizar una benzodiazepina. Pero bueno, eso ya sería pues parte del estudio de mi paciente, ¿sí? ¿Cuáles son las causas de ese problema de insomnio? Sí, porque muchas veces el problema de insomnio es, pues más que nada, de malos hábitos, ¿sí? Y corrigiendo los malos hábitos, el paciente, pues, fácilmente recupera su ritmo normal de ciclo sueño-vigilia. Algunos otros no. Algunos van a requerir probablemente una benzodiazepina, pero son los menos. ¿Okay? Entonces hay que valorar bien a nuestros pacientes y cuando sea necesario, remitir al especialista. ¿Okay? No hay que hacerle al saberlo todo, hay que, hay que conocer nuestras limitaciones y sobre todo hay que conocer al paciente. ¿Okay? Hay que conocer al paciente, hay que hacer una buena historia clínica, hay que hacer una buena exploración y eso nos va a ayudar muchísimo para saber escoger el medicamento más adecuado para mi paciente. Ahora, aquí vimos, ¿sale? Características de los hipnóticos, pero es importante también ver los hipnóticos con respecto a las características del sueño o las etapas del sueño. ¿Sí? Entonces, inducción del sueño, que también esto es importante porque cuando hacemos un interrogatorio a un paciente con insomnio, pues tenemos que ver cuál es el problema del paciente, por qué tiene insomnio, por qué no puede iniciar el sueño o porque se despierta, es decir, no puede mantener el sueño, ¿sí? Entonces, eso es importante también para tratar el sueño. ¿Cuál es el problema? Y eso nos va a ayudar también a hacer un buen diagnóstico. Entonces, para inducción del sueño, dice latencia del comienzo de la etapa 2, ¿sí? Las benzodiazepinas disminuyen, la soplicona disminuye, el zolpidem disminuye y también el solepión, ¿sí? o el soleplón, perdón. Mantenimiento del sueño, es decir, el número de despertares, ¿sí? La mayoría disminuye el número de despertares, ¿sí? Entre ellos las benzodiazepinas, y el que no es el soleplón.
tiempo de vigilia posterior al comienzo del sueño, todos disminuyen a excepción del soleplón, es decir, nada más, en este caso induce el sueño, pero dentro del mantenimiento no tiene efectos, ¿sale? Al igual que la estructura del sueño, porque no tiene efectos sobre la etapa 2, sueño con ondas lentas y sueño REM, ¿sí? Y en el caso de las benzodiazepinas, ¿sí? Disminuye el número de despertares, el tiempo de vigilia posterior al comienzo del sueño, tiempo total de sueño aumenta y la eficiencia del sueño también aumenta. Al igual que el solpidem, si se dan cuenta, el solpidem va teniendo casi los mismos efectos que la benzodiazepina, ¿sí? También en la etapa 2 hay un aumento, en la etapa 2 en el caso de las benzodiazepinas y en el caso del solpidem, sueño con ondas lentas hay una disminución y el solpidem sin cambios, esa sería una característica importante. Cuando en el sueños con ondas lentas, si hay disminución de las espinas y no en el solpidem, igual que en el sueño REM. Y tras la administración prolongada, la tolerancia es presente, ya lo mencionaba con el caso de las espinas, pero ausente con el solpidem. Rebote de insomnio presente en las espinas y ausente en el solpidem. Síndrome de abstinencia presente en benzodiazepinas y ausente en el solpidem. Entonces es una característica pues que nos ayuda a que podamos optar en un inicio por el solpidem, ¿sí? Como un mejor medicamento para tratar el insomnio. Y bueno, el efecto de los antidepresivos sobre el sueño, eso es muy importante. Muchas veces el problema de fondo en un paciente con insomnio es la depresión. Entonces, tras la administración de un antidepresivo, puede mejorar lo que es el sueño. ¿Okay? Entonces, tenemos los tricíclicos. Sobre la continuidad del sueño disminuye, ¿sí? Sobre las ondas lentas se pueden mantener o aumentar y el sueño REM disminuye, ¿sale? Disminuye considerablemente. Inhibidores selectivos de la receptor de serotonina, los ISRS, pueden mantener igual la continuidad del sueño o disminuirla. Las ondas lentas la pueden mantener o disminuirlas y el sueño REM la disminuyen. La trazodona o nefazodona aumenta la continuidad del sueño, mantienen las ondas lentas o las aumentan igual el sueño REM. ¿Ok? Entonces, ojo. Y pues bueno, con eso terminamos lo concerniente a benzodiazepinas como medicamentos utilizados para el tratamiento de sedación, hipnosis y sedación. ¿Ok? Importante, los dejo con esta frase. Lo que dejes de estudiar hoy, tus pacientes te lo reclamarán mañana. ¿Ok? Y si no te lo reclaman tus pacientes, tu conciencia lo hará. Así es que pónganse a estudiar, por favor. Acuérdense que estas diapositivas simplemente es una guía, es el resumen del resumen, para que tengan una idea, para que se motiven a estudiar, a que busquen textos, busquen artículos y se empapen de lo que es la teoría, para que cuando ustedes vayan a la práctica cometan la menor cantidad de errores posibles. ¿Okay? Es imposible que alguien no cometa errores, pero entre más sepas, entre más leas, los errores van a ser más pequeños y menos frecuentes. Así es que a estudiar, chicos. Con esto me despido. Estamos viendo. Cuídense mucho. Saludos.